cada corazón, entre tanto tu siervo habla. Bendícenos, en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Decimos amén. Hemos predicado acerca de Cristo, la fuente de la plenitud. Hemos hablado acerca de la comprensión del amor como un medio que nos conduce a la plenitud de vida. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos elementos que nos llevan a alcanzar esa plenitud de vida. Colosenses, el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos, plenos en Él. Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios. En el versículo 8, hermanos, encontramos parte de lo que es el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Ubiquemos el contexto general de la carta, digo, para entender un poquito más por qué el apóstol Pablo escribe de tal manera a los hermanos en Colosas. La iglesia en Colosas, hermanos, estaba sufriendo un ataque de tipo doctrinal. Estaban recibiendo enseñanzas heréticas, ¿sí? Y entonces ahí vamos a encontrar una mezcla de cosas que estaban girando en torno a nuevas enseñanzas. Estamos hablando del primer siglo, hermanos, cuando da origen la iglesia del Señor, y estamos hablando de la iglesia que se encontraba en Colosas. El versículo 8 nos habla de un peligro, y ese peligro tiene que ver con el engaño, precisamente, engaño que se provoca o es provocado por las falsas enseñanzas. El versículo 8 dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los reglamentos del mundo, y no según Cristo. Había una mezcla de legalismo judío que estaba metiendo problemas a los hermanos en Colosas. Había un tipo de especulación filosófica griega y misticismo oriental que estaba poniendo en jaque, en duda, las enseñanzas correctas del Evangelio de Cristo, y confundía a los creyentes. Estaba también presentándose la falsa filosofía, ¿verdad? Enseñanzas que tenían que ver con supuestas apariciones de ángeles y todo eso. Estamos hablando de la falsa observancia de la ley. Estamos hablando del falso misticismo, hermanos. Y todo esto estaba allí girando en la iglesia, en el seno de la iglesia de los colosenses. Y había problema porque parte de lo que se enseñaba falsamente ponían al cristianismo en un lugar decadente, en un lugar no tan importante, porque ellos predicaban que Cristo no había venido, por ejemplo, en carne. Parte de eso, de esas enseñanzas, giraban en torno a que Cristo no era suficiente para que la gente alcanzara la salvación. Parte de esas enseñanzas giraba en torno a culto a los ángeles, al ascetismo. O sea, que no era suficiente Cristo, que tenías que golpearte, flagelarte para participar de los sufrimientos, se hacía alcanzar. Estaban circulando en el seno de la iglesia, y es por eso que el apóstol Pablo escribe lo que
a todo lo que se enseñaba de manera equivocada. La epístola grado de elevación sobre todas las demás religiones conocidas, ¿sí? E inclusive sobre el judaísmo, que es de donde nace el cristianismo, porque Jesús era judío y era miembro, ¿verdad?, del judaísmo, de esa religión que el pueblo de Dios practicaba. Amén. Y de ahí sale el cristianismo. Y vamos a encontrar ese derrotero, hermanos, en la epístola. Por lo tanto, hermanos, esto debe de ser un mensaje que nos lleve a tener confianza, seguridad y a tomar, hermanos, lo que Pablo quiso que los cristianos en esa época supieran y vivieran. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar la plenitud que se nos ha dado, hermanos, en Cristo. La palabra de Dios nos muestra en el capítulo 2 acerca de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido a través de Cristo, a través de su muerte. Amén. El perdón. Estamos plenos en Cristo porque tenemos el perdón de pecados. Amén. Dios nos ve completos, no nos falta nada porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos la plenitud en lo que a nosotros como humanos se refiere. Amén. Porque no somos igual a Cristo, pero sí tomamos de su plenitud. El perdón de pecados, la justificación, hermanos, de nuestra culpa. Usted puede checar en el capítulo 2, versículo 15 en adelante, que nuestra deuda ha sido pagada. ¿Sí? Todo lo que había contra nosotros por causa de la ley que no cumplimos, por causa de nuestro pecado, toda esa deuda, hermanos, quedó clavada en la cruz por Cristo. Y entonces, al no tener deuda delante de nuestro Padre Celestial, estamos plenos, estamos completos, estamos bien, correctos delante de Dios. Y todo eso es por causa de Jesús. Amén. Entonces vamos al versículo 9 y versículo 10, hermanos. Por demás es decir que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Lo hemos repetido una y otra vez. Hemos dicho que Cristo es la fuente de toda plenitud. Y ahí el apóstol Pablo lo escribe de una manera impresionante, porque la palabra plenitud, hermanos, que es pleroma en griego, tiene que ver con la esencia total de la deidad, de la divinidad. La esencia total estaba en Cristo, estaba en Jesús de Nazaret, estaba en Jesús, el hombre, Jesucristo hombre. Todo lo que se le puede atribuir a Dios fue derramado en ese hombre conocido como Jesús de Nazaret, conocido como el Mesías, como Jesucristo. Entonces, digo, es bueno recordarlo y puntualizarlo, porque otra vez la clave, hermanos, es que usted y yo seamos conscientes de lo que se nos ha dado en Cristo. Seamos conscientes de lo que Cristo es en cuanto hablamos de plenitud. Él es la fuente de toda plenitud y nos ha compartido de esa plenitud. En San Juan capítulo 14, versículo 9 al 11, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estamos hablando que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Amén, hermanos. Él está declarando: yo soy Dios, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo.
Hebreos 1:3, la primera parte dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Todo aquel que vio a Jesús, hermanos, en persona, como un hombre, vio a Dios encarnado. Esto que acabo de mencionar, hermanos, acerca de San Juan capítulo 14, Hebreos 3, indica que la plenitud de la esencia divina habitaba y habita corporalmente en la persona de Cristo de una forma visible y palpable. Amén. Si es que esto es maravilloso. El Dios hombre vino a este mundo, hermanos, y Pablo lo está diciendo: en él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora chequemos el versículo 10. Vamos a hablar de la plenitud en el creyente, hermanos. Versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en él. La palabra que aparece en relación a la plenitud de Cristo, la palabra griega pleroma, y la plenitud que aparece en el creyente es plero, es la misma raíz de la palabra, hermanos. Esto significa que mediante la unión vital con Cristo, fíjense bien, lo que tenemos en Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que cuando una persona se une a Cristo a través de la fe, es participante de esa plenitud que tiene Cristo. Se nos ha dado de esa fortaleza, de esa fuerza, de ese poder que Jesús tiene, pero en nuestra debida medida. ¿Estamos? El apóstol Pedro, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, o para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, para que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, el creyente, hermanos, al estar unido en Cristo, tiene parte de esa plenitud de Cristo. Amén. Lo que Pablo está puntualizando es que al tener a Cristo, la fuente de toda plenitud, el cristiano, la cristiana, está espiritualmente completo. No perfecto todavía, está completo. Pero también está diciendo, hermanos, que tenemos dentro de nosotros mismos, a nuestro alcance, la fuente de toda la llenura de Dios, de la cual, hermanos, usted y yo podemos extraer lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, moral, ¿sí? Y todo lo que está implicado en nuestra vida como cristianos. De tal manera, hermanos, que podemos pensar que cada cristiano verdadero tiene la capacidad de vivir su vida plenamente desde una perspectiva bíblica, cristiana. Nadie de los que han recibido la gracia del Señor, el Espíritu de Dios, puede ni debe pensar ni puede decir que no es apto para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, porque se nos ha compartido de esa plenitud, de la plenitud que Cristo es, que Cristo tiene. Amén. Entonces la iglesia del Señor debe ser consciente de esto, hermanos. Tenemos un gran tesoro en lo que Dios nos ha compartido en Cristo. Tenemos un gran poder allí dentro. Tenemos la capacidad, los recursos para que cada uno vaya creciendo, avanzando en la vida hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros que nos decimos cristianos y que lo somos realmente, hermanos, tenemos esa
bendición impresionante, para que a través de todo lo que se nos ha dado, hermanos, de esa plenitud que se nos ha compartido, usted pueda vencer, hermano, en todas las áreas de su vida, aquello que le estorba para crecer. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de negarse a sí mismo por el poder de Dios que habita en nosotros. Cada uno de nosotros tiene, hermanos, la capacidad para establecer ese nuevo hombre que se requiere en la vida, ¿sí? Para después de ello, hermanos, tener una conducta correcta, una conducta cristiana. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad para ser feliz, para experimentar el gozo, para tener la seguridad, etcétera, 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 porque se nos ha compartido la plenitud de Cristo. Ahora quiero mencionar algunos elementos, hermanos, para alcanzar esa plenitud de vida. Lo primero que menciono tiene que ver con una cosmovisión cristiana centrada, ¿sí? Usted debe cambiar su cosmovisión de vida si quiere experimentar esa plenitud. Usted ya tiene la plenitud de Cristo, pero el gran detalle o el gran problema es que no todos experimentamos o experimentan esa plenitud. Pasan los años y seguimos siendo o siguen siendo los mismos temerosos, los mismos hermanos, hermanas inactivas que no pueden avanzar, no pueden servir, los mismos hermanos, las mismas ovejas que siempre tenemos que cargar, ¿verdad? Porque siempre están llorando, siempre están tristes, nunca pueden levantarse. Las mismas ovejas que siempre se están quejando, que siempre tienen problemas consigo mismo, con su cónyuge, con todo mundo, y no pueden avanzar. Y ese es el gran detalle, hermanos. Tenemos la plenitud, pero no la usamos. ¿Estamos? Entonces, lo primero es tener una cosmovisión cristocéntrica. Vamos al capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice: pues ustedes murieron. Estoy en la versión Dios habla hoy. Pues ustedes murieron, noten, murieron en un sentido pasado. Nos vamos a encontrar aquí con 3 dimensiones. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir en Cristo. Estamos en el presente, vivir en Cristo. Y luego dice: cuando Cristo mismo es la vida de ustedes. Noten qué precioso escribe el apóstol Pablo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán, estamos hablando del futuro, con Él llenos de gloria. Nuestra vida está en Cristo. Cristo es nuestra vida, hermanos. Nosotros hemos muerto a la antigua vida, ¿verdad? Cuando decidimos seguir a Cristo. Y ahora, después que hemos muerto a la antigua vida, vivimos en Cristo. ¿Estamos? Y al vivir en Cristo, entonces podemos experimentar, hermanos, esa plenitud que Dios nos ha dado precisamente en Cristo. Por eso encontramos en la palabra de Dios que el que está en Cristo es nueva criatura. Estar en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, nuestra vida es Cristo. ¿Sí? Usted va a encontrar en las epístolas paulinas y también en las epístolas de Pedro y las demás que encontramos en el Nuevo Testamento, ese derrotero, hermano, de vivir en Cristo, de caminar con Cristo, de estar con Cristo. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en Cristo, hermanos, es lo que tenemos en nuestro tiempo presente, para que cuando muramos, ahora sí que muramos en Cristo. Y si morimos en Cristo, hermanos, llegará el tiempo de la plenitud perfecta, en el día de la resurrección, en el día de la glorificación, y entonces seremos semejantes a la fuente de toda plenitud. Dele un aplauso de alabanza, hermano.
Esto es un elemento fundamental, hermanos, para alcanzar la plenitud en la vida cristiana. Una cosmovisión cristocéntrica. ¿Qué le parece? Creo que tenemos un gran reto, pero también tenemos un gran problema. Porque nuestra cosmovisión de vida está afectada negativamente con nuestra vida pasada. Llegamos al cristianismo, la mayoría de los que estamos aquí, ya en una edad donde hemos sido formados, ¿verdad? La cultura latinoamericana nos forma, nos ha formado ya, y tenemos una cosmovisión de vida de acuerdo a lo cultural, a lo religioso que se nos enseñó cuando éramos pequeños, y a un sinfín de factores. Cuando llegamos a Cristo tenemos una cosmovisión de vida totalmente mundana, totalmente humanista. Pues es lo que se enseña ya, ¿verdad? Entonces llevamos a Cristo, tenemos que redefinir esa cosmovisión de vida. Si no lo hacemos, hermanos, no podremos experimentar la plenitud de vida que tenemos en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo escribe una y otra vez que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Renovaos vuestro entendimiento. Renueven su mente, su manera de pensar. Esto es fundamental, hermanos. Si usted sigue pensando como pensaba antes de ser cristiano, y su cosmovisión de vida en este mundo gira en torno a este mundo, hermano, usted tiene mucho problema. Por eso es que no experimenta la plenitud del Señor. Por eso es que vive sufriendo porque no tiene aquello, no tiene esto, no tiene el otro. Por eso es que vive sufriendo en pleitos con su marido, su mujer, con la gente. Por eso es que, ¿sí? Cuando uno renueva su entendimiento, hermanos, y cambia su perspectiva de vida, hermanos, todo cambia. Porque somos lo que pensamos. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres tú. Esto es palabra de Dios, es una gran verdad. Lo que pensamos somos. Y cuando cambiemos o cuando cambiamos nuestra cosmovisión de vida, entonces, hermanos, nuestra vida a nivel individual cambia. Debe ser así. La evidencia de que nuestra mente ha sido renovada, ¿saben cuál es? Nuestro estilo de vida que ha cambiado. Esa es nuestra evidencia. Cuando tenemos una perspectiva, hermanos, diferente, cuando cambiamos a una cosmovisión cristocéntrica, todo cambia. La manera de ver a nuestra esposa, nuestro esposo, las mujeres, todo cambia. Porque ya no lo vemos como se miraba antes de estar en Cristo. Ahora lo vemos desde una perspectiva divina. Es mi compañera, es la que Dios hizo para que viviéramos juntos y juntos glorificáramos al Señor y nos reprodujéramos para que entreguemos a Dios hijos obedientes, porque Él está buscando una generación así, ¿sí? Hijos obedientes, hijas obedientes. Esa perspectiva de vida cambia nuestra manera de ver la responsabilidad como hombres en el hogar, por ejemplo. Nuestra responsabilidad o la responsabilidad de las mujeres, ya no como enseña el feminismo secular, sino como enseña Dios en su palabra. ¿Estamos? La mujer se porta como debe, según el rol que Dios estableció en su palabra, porque ha cambiado su cosmovisión de vida. El marido cumple su deber, ¿verdad? Porque ha cambiado su manera de pensar y su cosmovisión de vida gira en torno a Cristo. Si habéis creído en Él, entonces debes andar como Él anduvo.
¿No insiste Pablo así? Entonces lo primero, hermanos, que menciono es tener una cosmovisión cristocéntrica. Número 2, tener una visión y un enfoque celestial. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: ya que han resucitado con Cristo, estoy en la Nueva Versión Internacional, ya que han resucitado con Cristo. Noten esa palabra o esa idea de resucitar con Cristo tiene que ver con la primera resurrección espiritual, con el nuevo nacimiento del cristiano. Ya que han resucitado con Cristo, dice: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención, esto es enfoque, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Impresionante, hermanos. ¿Saben cuál es la evidencia de que usted ha nacido de nuevo y de que ha experimentado la primera resurrección, que es espiritual? ¿Saben cuál es la evidencia? Que su enfoque, su visión está allá. Para hacerlo más práctico, usted tiene su corazón puesto en las promesas de Dios futuras. ¿Sí? Si ha nacido de nuevo, si ha sido resucitado con Cristo, si ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene ese enfoque, esa visión. Usted está pensando siempre en las cosas de allá, las cosas celestiales, la ciudadanía celestial, la patria celestial. Está pensando en eso. ¿Sí? Está pensando en la vida eterna que Dios ha prometido, que un día tendremos. Se va a llegar el día, hermanos. Está pensando en los galardones. Está pensando en hacer tesoros en el cielo. Amén. Y no solo pensando en ello, sino que vive alrededor de todo eso. Pensar en hacer tesoros en el cielo es pensar en apoyar la obra del Señor en todas las áreas. Una persona que ha nacido de nuevo tiene esa visión de vida. Pone su vista allá arriba. ¿Sí? Una vez escuché una ilustración, está un poco grotesca. Me comentaba un pastor, dice: mira, a veces los cristianos somos como los cerdos. Y ahí disculpen esa ilustración, pero yo creo que nos puede ayudar bastante. Dice: ¿has visto tú a un puerco que voltee para arriba, para el cielo? Y le digo: no, siempre están abajo buscando a ver qué se comen, ¿verdad? Dice: pues a veces así somos. En vez de estar volteando hacia arriba, sí, digo, en un sentido figurado, ¿no? Estamos siempre con la visión puesta en las cosas de esta tierra, de este mundo. Y así, hermanos, no podremos experimentar la plenitud de vida que tenemos en Cristo. Entiéndanlo bien. Sí, no son palabras del hermano Alfredo, es palabra de Dios, hermano. Así es que si usted dice: es que yo no avanzo, es que yo me siento así, es que yo quisiera, y es que tiene problemas, necesita examinarse, necesita ubicarse, necesita determinarse a corregir las cosas que se deben para poder avanzar en la vida y tener, hermanos, esa plenitud de manera práctica. Amén. Número 3, estoy hablando de algunos elementos para alcanzar la plenitud de vida. Y la número 3 tiene que ver con tener una cosmovisión futurista. El versículo 4 del capítulo 3 dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Usted vea que es un evento futurista, futuro. Estamos hablando de la parusia de Cristo, el advenimiento, la segunda venida de Cristo. Dice que nuestra vida es Cristo. Pablo lo dijo así: para mí el vivir es Cristo. Cristo se manifestará en la segunda venida y seremos glorificados.
Y cuando eso suceda, hermanos, entonces la plenitud va a ser perfecta y total en nosotros. Cada domingo o seguido decimos los domingos: Señor, estamos esperando tú, ¿verdad? Eso quiere decir que los que estamos al frente estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en el futuro. El Señor dijo: voy a ir pronto, voy a regresar pronto por ustedes. Y ya ese pronto ya se extendió a más de 2000 años. Pero lo impresionante es que hay personas que todavía están pensando en ello, y cada semana o cada día dicen: Señor, hoy no vas a venir, hoy vas a venir, hoy no viniste, ¿verdad? Eso es tener, hermanos, una cosmovisión futurista en el contexto cristiano. Estar pensando no solo en el mañana desde un punto de vista humanista, sino en el día de mañana, en aquel día glorioso, cuando la plenitud de Dios será totalmente derramada en nosotros. El día en que resucitemos, en que nuestros cuerpos serán transformados, incorruptibles, para entrar a la gloria, ¿verdad? Sin nada que ver con todos los prejuicios que ocasionó el pecado en esta vida. Va a ser pura felicidad, puro gozo, pura plenitud. Pero, amados hermanos, recordemos que mientras llega ese tiempo de este lado de la gloria, ¿verdad?, podemos alcanzar plenitud en buena medida. La perfecta no, pero en buena medida sí podemos alcanzar una plenitud. Amén, hermanos. Pablo lo dijo así: no quiero decir, en Filipenses capítulo 3, no quiero decir que ya haya logrado esas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero note lo que dice: pero me concentro solo en esto, olvido el pasado. Eso es clave, hermanos. Y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es impresionante cómo el apóstol Pablo entendió esto, hermanos. Hay que olvidarnos lo que queda atrás, hermanos. ¿Sí? Mayormente cuando lo que experimentamos en el pasado, cercano o lejano, ha sido negativo. Olvídense de lo que pasó ayer. Como dice un salmista que ya partió, ¿verdad? Ya lo pasado, ¿verdad? El pasado ya se fue, hermano, no podrás hacer nada. Es el presente donde puedes hacer para prepararte cuando llegues al futuro. Amén. Olvida lo que queda atrás, extiéndete a lo que está delante. Y lo que está delante de nosotros es la perfección, es la glorificación, es aquel día maravilloso cuando estaremos plenos en un sentido total y perfecto. Y número 4, estoy hablando de algunos elementos para practicar, experimentar la plenitud que tenemos en Cristo. Número 4, hay que establecer una conducta espiritual. El capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 al 17, hermanos, nos narra acerca de las cosas viejas que debemos dejar como cristianos. ¿Sí? Hay que dejar todo aquello que cuando no éramos cristianos ofendían al Señor y nos ponían en riesgo de caer en la condenación eterna. Hay que dejar todo aquello de lo cual ya hemos sido librados por Cristo. Dejar lo terrenal, dice Pablo. Dejen todo lo terrenal. Desde luego no estamos siendo extremistas, ni estamos diciendo que ya no trabaje, no busque las cosas necesarias de la vida. No, pues eso es correcto hacer, ¿verdad? Trabajar y buscar todo eso.
Pero debemos hacer morir las cosas pecaminosas, las cosas terrenales, ¿sí? Las que no convienen, las que nos limitan con Dios, las que nos impiden experimentar esa plenitud. Todo eso debemos de dejarlo atrás. Nuestra pecaminosidad que antes teníamos, porque como Dios es santo, Él nos ha llamado a que seamos santos también. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque como está escrito, el Señor dijo: yo soy santo, ustedes también deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, por un lado, hermanos, debemos establecer una conducta espiritual para experimentar esa plenitud. Si no lo hacemos, la consecuencia de vivir en nuestras pasiones las vamos a sufrir. Las consecuencias de vivir en la carne las vamos a sufrir, y eso nos va a impedir experimentar la plenitud que Cristo nos da. Amén. Entonces debemos vivir moralmente y espiritualmente correctos para experimentar la plenitud de Dios. Debemos hacer morir las obras de la carne, lo que está diciendo en los versículos 5 al 9. En Romanos 8:13 dice que debemos hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Es a través del Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne, el Espíritu Santo y el conocimiento de la voluntad de Dios. Gálatas 5:16 dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, o sea, nuestras pasiones. Nuestra carne tiene que ver con la concupiscencia negativa, nuestros deleites pecaminosos, ¿sí? Hay un dicho muy popular que dice: tú dale a la carne lo que pida. Bueno, Dios dice: no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Porque están en pleito con las cosas del Espíritu. Romanos 13:14 dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y que no debemos proveer para los deseos de la carne. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Debemos establecer una conducta espiritual correcta para experimentar la plenitud de vida en Cristo. Y debemos renunciar a todo eso, hermanos, que acabo de mencionar, porque si no, no podremos. No satisfagas los deseos de la carne, no proveas para los deseos de la carne, ¿sí? A través del Espíritu haz morir las obras de la carne para que vivas, dice Romanos 8. Debemos vivir en la nueva naturaleza, el nuevo hombre, versículo 10 al 15. Esa es la conducta que debemos tener, una conducta piadosa, una conducta llena de amor, donde el amor se desborda para con Dios y para con nuestros semejantes. Amén. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es sufrido, todo lo puede, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser. Y cuando uno ama así en los términos de Dios, el amor ágape, hermanos, es una persona plena, está probando de la plenitud. Cuando uno sirve al Señor, porque amar al Señor tiene que ver con guardar sus mandamientos, y parte de sus mandamientos es el servicio. Cuando uno sirve a Dios y a su prójimo, hermanos, está disfrutando de la plenitud de Dios. Son las maneras prácticas de experimentar la plenitud de Dios. Cuando usted ve a su mujer, los hombres, y la ama como Dios quiere que la amemos, o le muestra su amor, hermanos, está dando plenitud a su mujer, y usted mismo está experimentando la plenitud. Cuando usted perdona conforme a los parámetros de Dios, usted está recibiendo la plenitud, está practicando la plenitud, porque cuando se perdona hay liberación, hay salud, hay bendición en el que perdona y al que se le perdona. ¿Estamos? Cuando usted vive piadosamente,
Cuando usted tiene paciencia con los demás, está experimentando la plenitud de la cual estamos hablando. Así es que, amados hermanos, estos son algunos elementos para alcanzar la plenitud en la vida cristiana. Tener una cosmovisión cristocéntrica, tener una visión y enfoque celestial, tener una cosmovisión futurista y establecer una conducta espiritual correcta en nuestra vida. Así es que vamos aplicando lo que he dicho hasta ahorita. El resultado de aplicar esos elementos que acabo de mencionar, hermanos, dará como resultado la plenitud. Una vida en plenitud, libre de adicciones. El capítulo 3, versículos 5 a 9. Libre de adicciones. Libre de el poder del pecado sobre nosotros. Libre del control del pecado sobre nosotros. Eso es plenitud. Una vida en plenitud llena de virtudes. Capítulo 3, versículos 10 al 14. Cuando una persona ve a otra persona, un cristiano, una cristiana que es amable, es honrada, es buena persona, etcétera, etcétera, hermanos, alaba al Señor y dice: yo quisiera ser como Él. Yo veo que tú eres una persona, ¿sí? Y eso es plenitud de vida, una vida llena de virtudes, virtudes que la gente desea tener, virtudes que la gente lleva a glorificar al Señor. Amén. Virtudes que nos llenan, hermanos, y que bendicen a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Qué agradable es estar con personas así, ¿verdad? Qué agradable es estar con el hermano Alfredo ahí cerca. Tan buena persona que es el hermano, ¿verdad? Pero que cuando estamos cerca de otra persona que es mal hablada, mentirosa, rebelde, grotesca, diferente, ¿verdad? Es una vida en plenitud, hermanos, llena de paz. Versículo 15 del capítulo 3. Cuando estamos en lo correcto, hermanos, experimentamos, hermanos, una vida llena de paz. Y esa vida llena de paz es una vida en plenitud, porque hemos puesto los elementos que he mencionado en práctica. Una vida en plenitud, llena de devoción y servicio cristiano. ¿Sí? Devoción y servicio cristiano. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia a nivel personal, a nivel grupal, a nivel congregacional, familiar, cuando usted sirve a su Señor, hermanos, es una vida en plenitud. Si usted no sirve, se está perdiendo de la bendición. Y vaya que hay generalmente muchas personas en las congregaciones que no sirven. No sirven. Que no leen la Biblia como debe ser, que no estudian la Biblia, que no tienen su devoción, no les importa tanto venir a las reuniones o no venir. Eso no es una vida plena, no es evidente de una vida plena. Una vida plena se ve, hermanos, nosotros la vemos. Son aquellos hermanos y hermanas que siempre están en las reuniones, que siempre están activos, sirviendo, que siempre están colaborando para la obra que se realiza. Esas personas son personas que están experimentando la vida plena, plenitud. Amén. Una vida en plenitud, en agradecimiento y contentamiento. Capítulo 3, versículo 15 en adelante. Entonces hablamos de algo maravilloso que usted y yo necesitamos experimentar, necesitamos establecer en nuestra vida y necesitamos permanecer en esa bendición. ¿Cuál es? La plenitud de Dios. ¿Hemos creído en Cristo? Déjenme decirle una vez más que Cristo es la fuente de toda plenitud. Él es la plenitud. ¿Usted es cristiano o cristiana? ¿Ha nacido de nuevo? Hermanos, tenemos al alcance, a nuestra disposición esa plenitud.
entonces ¿por qué nuestra vida está arruinada? Piensen en eso, póngase de pie. Vamos a orar. Hay que redefinir, amados hermanos, la cosmovisión de vida, redefinir la cosmovisión de vida, individualmente, matrimonialmente, familiarmente, eclesialmente, socialmente. Porque si no, hermanos, no vamos a lograr experimentar esa plenitud. Y es muy triste. Jesús dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y muchos se quejan de que no experimentan esa vida abundante. ¿Por qué yo no puedo ser como tú? ¿Cómo no? Sí puede ser. Tienes los recursos. Lo que pasa es que tú no te has decidido, no te has determinado, no quieres renunciar a aquello, no quieres pagar el precio. Porque para tener esta plenitud, hermanos, se debe pagar un precio. Amén. Y no todos están dispuestos. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos y te glorificamos, Señor. Hemos predicado tu palabra, Padre. Tú nos has compartido de tu plenitud. Tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Pero también tenemos la naturaleza humana con la cual hemos nacido. Y esas dos naturalezas están en pleito constantemente. Nuestra naturaleza pecaminosa desea pecar, pero nuestra naturaleza divina desea lo contrario. Y hay una guerra cada día, a cada momento. Ayúdanos, Padre Celestial. Queremos disfrutar de la plenitud de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. A nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel social. Que en todas las áreas de nuestra vida, Señor, la plenitud se desborde a través de nuestra conducta, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra manera de vivir. Y que esa plenitud contagie a todos los que están a nuestro alrededor. Perdónanos cuando fallamos, pero hoy estamos aquí y te pedimos ayuda. En el nombre de Jesús decimos.